Bueno, espero que tengan un buen día. Vamos a revisar su clase de trastornos del desarrollo. Mi nombre es Manuel Alejandro Raudo Olmedo y soy médico patólogo. Como introducción, podemos decir que la patología es una rama que se encarga del estudio de la enfermedad. Así tenemos que ella deriva de la unión de estas dos palabras, que es logos, que es estudio, y patos, que es enfermedad. De una forma más específica, es una disciplina que se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad, específicamente en las células, los tejidos y los órganos. Este es el Dr. Rudolf Virchow, que es considerado el padre de la patología. La patología se puede dividir en dos grandes ramas, como es la patología general y la patología especializada. Tradicionalmente, la patología general se encarga del estudio de las reacciones de las células y tejidos frente a estímulos anormales y defectos hereditarios, que son las causas fundamentales de la enfermedad. Y la segunda, o la patología especializada, se encarga de las alteraciones de los órganos y tejidos especializados responsables de los trastornos que sufren estos órganos. En sí, la patología intenta dar respuesta a cuatro grandes preguntas que son la evolución de una enfermedad. Así podemos ver que trata de dar respuesta a la etiología, es decir, por qué se da una enfermedad, y en esto es importante mencionar que el concepto de por qué las personas se enferman han tenido una gran evolución desde los tiempos muy remotos, desde los arcaicos en el año 2500 antes de Cristo, en el cual se mencionaba que una persona se enfermaba únicamente debido a castigos o a acciones malas que ellas hacían. Y por último, se ha llegado a saber que la mayor parte de enfermedades pueden obedecer a dos factores etiológicos, como son las enfermedades que derivan de una causa genética y la segunda, que son factores adquiridos, que son los que se unen y pueden llevar a una persona a desarrollar algún tipo de enfermedad. La segunda pregunta, o de lo segundo que se encarga la patología, es la patogenia, que es la secuencia de acontecimientos que constituyen la respuesta de las células o tejidos ante un agente etiológico, desde el estímulo inicial a la expresión final de la enfermedad. Para resumirlo, esto es cómo se desarrolla la enfermedad en la persona o en el ser vivo. Luego trata de dar respuesta a los cambios morfológicos y moleculares. Específicamente, los cambios morfológicos son las alteraciones estructurales de los tejidos y las células que caracterizan a una enfermedad y que permiten diagnosticar un proceso etiológico. Y por último, vemos las manifestaciones clínicas, que es el resultado final de las alteraciones genéticas, bioquímicas y estructurales de las células y los tejidos, y que éstas muestran alteraciones funcionales que son las responsables de las manifestaciones clínicas, son específicamente los signos y los síntomas de la enfermedad, y que también van a condicionar la evolución de esta. En este esquema se trata de ver un poco qué es lo que sucede en la célula y por qué se dan las diferentes lesiones o las diferentes adaptaciones que veremos en esta clase. Normalmente, una célula en un organismo se encuentra en un estado normal, que es conocido como la homeostasis, que es decir, cuando tiene todos los nutrientes y se encuentra funcionando en un estado de normalidad. Posteriormente, cuando una célula es sometida a un estado de estrés o que se le exige un poquito más de lo que normalmente funciona, se dan los mecanismos adaptativos, que son lo que nos llevará la mayor parte de la clase. O también, cuando la célula ya no es capaz de adaptarse, que sucede una incapacidad a la adaptación, o cuando sucede un estímulo lesivo, la célula sufre un estado de lesión celular. Esta lesión celular puede ser reversible si el estímulo que causa la lesión es leve o transitorio, y si el estímulo es grave o es progresivo, llega a un estado en el cual la lesión se vuelve irreversible.
y por lo tanto la célula va a llegar a un estado de muerte celular. Que esta muerte celular puede suceder de dos tipos, como es la necrosis o la muerte celular programada, como es la apoptosis. Bueno, ahora adentraremos ya en la temática y primero definiremos qué son las adaptaciones celulares. Las adaptaciones celulares son respuestas funcionales y estructurales. Algo bien importante es que son reversibles y que suceden en el tamaño, en el número, en el fenotipo, es decir, en el tipo de célula, en la actividad metabólica o funcional de las células, a los cambios en los estados fisiológicos y a ciertos estímulos patológicos de su entorno. Algo como les mencionaba, estas adaptaciones generalmente, y es bien importante recordárselo, son reversibles, es decir, si el estímulo que las está causando desaparece, las células pueden volver a un estado de homeostasis o a la normalidad. Dentro de las adaptaciones celulares tenemos la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia, la metaplasia y un estado que es preneoplásico o que puede predisponer al desarrollo de neoplasias, como es la displasia. Así tenemos que las adaptaciones generalmente están representadas aquí en la parte superior del cuadro. Como podemos ver, pueden ser estímulos fisiológicos alterados, algunos de los cuales van a ser lesivos o no mortales, y esto nos van a dar las adaptaciones celulares. Así, por ejemplo, tenemos aquellas células que son sometidas a un aumento en la demanda del trabajo o el estímulo que causa el aumento en la demanda. Pueden suceder dos tipos de respuestas celulares adaptativas, como es la hiperplasia y la hipertrofia. Si hay una reducción en los nutrientes o una reducción en el estímulo de las células pueden atrofiarse, y si por ejemplo hay una irritación crónica, como puede ser una irritación crónica por agentes físicos o por agentes químicos, las células pueden entrar en una respuesta celular conocida como metaplasia. Pero ¿de qué depende que una célula entre en un estado o en una lesión adaptativa, por ejemplo una hiperplasia o una hipertrofia? Esto depende de qué tipo de células constituyan los órganos que están siendo estimulados o sometidos a mayor cantidad de demanda. Así, por ejemplo, sabemos que las células pueden dividirse en tres tipos: las células lábiles, que son aquellas células que se maduran a partir de células madres y o proliferan a partir de células madres y que están en un constante recambio. Posteriormente, las células estables, que son células que se encuentran en un estado de reposo o un estado G0 del ciclo celular. Ejemplos de estos son, por ejemplo, los órganos sólidos, el endotelio, las células fibroblásticas, y por último tenemos las células permanentes, que son aquellas células que están diferenciadas terminalmente, como por ejemplo las células del cerebro, en las cuales, aunque uno sufra un daño, estas células no son capaces de volver a producirse. Entonces estas células se mueren y ya no pueden volver a nacer. Aquí tenemos esquematizado. Tenemos que las células lábiles son aquellas células que pueden estar en constante ciclo celular y por lo tanto están naciendo constantemente células de este tipo. Un ejemplo son los epitelios, como por ejemplo la piel, que en un periodo aproximadamente de 7 días tenemos un recambio de las células de la piel. Luego tenemos las células estables, que son las células que se encuentran en un estado G0, es decir, han entrado en un estado de que normalmente no van a estar dividiéndose, pero si es necesario o si se da el estímulo, estas células pueden volver a entrar al ciclo celular. Y por último tenemos las células permanentes, que no están esquematizadas, pero son aquellas que desde que el ser vivo o el ser humano nace, estas no pueden volver a producirse. Así tenemos el primer mecanismo adaptativo, como es la hipertrofia. La hipertrofia es un aumento en el tamaño de las células y de los órganos en tejidos que no tienen capacidad de dividirse, como son los tejidos permanentes. Como les mencionaba, estos pueden ser órganos como el músculo estriado, el músculo cardíaco, el cerebro,
que son aquellos en los cuales, aunque uno quiera volver a producir células, no se pueden producir. Aquí tenemos un ejemplo de un músculo y un nervio, que es otra estructura que está constituida por células que son de tipo permanentes. ¿A qué se debe que haya un mecanismo de hipertrofia o cómo sucede la hipertrofia? Bueno, esto se debe a un aumento en la demanda funcional o del estímulo por parte de hormonas y factores de crecimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, el útero, que es otro ejemplo. Podemos ver un útero normal de una paciente que no está en un estado de embarazo, y a la izquierda ustedes pueden ver un útero de una paciente que está embarazada. Vean cómo hay un aumento en el tamaño del órgano, y aquí pueden ver esquematizado cómo histológicamente el útero de una paciente que no está gestando o no está embarazada se ve que está constituido por un gran número de células, y como a su derecha ven las fibras musculares de un útero de una paciente que está embarazada, y ven cómo hay un aumento en el tamaño del citoplasma y del número total de células, que si bien no aumentan en el número, pero sí en su tamaño. Ese es el concepto propio de una hipertrofia. Por el contrario, tenemos otra forma de hipertrofia, como es que es ya asociado a algo que pueda causar daño, que es una hipertrofia patológica. En este caso tenemos un corte transversal a nivel del corazón. Este es un corazón de un paciente con una hipertensión arterial, en la cual se puede ver que hay un aumento en el tamaño del órgano a predominio de las cámaras del lado izquierdo, es decir, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y ven como aquí donde les estoy esquematizando las fibras de un corazón normal, se ve que hay una distribución homogénea de las células. Vemos que tienen un tamaño pequeño, los núcleos son pequeños, los citoplasmas son eosinófilos y también son de un tamaño pequeño a mediano, y se puede ver en la parte de abajo como en los cortes de un órgano hipertrófico se ve como hay un aumento en el tamaño de las células y específicamente un aumento en el tamaño del núcleo y del citoplasma. Entonces, el concepto de una hipertrofia es que hay un aumento en el tamaño de las células, aunque no aumenten en su número. ¿Por qué? Porque se da en órganos que tienen una diferenciación o que están constituidos por células permanentes que no pueden dividirse. ¿Por qué mecanismo se da la hipertrofia? Primero se da porque hay una mayor producción de proteínas celulares. Es el mecanismo central de la hipertrofia. Esto se debe a que hay acciones integradas de sensores mecánicos, factores de crecimiento y sustancias vasoactivas, las cuales actúan por medio de señales originadas a nivel de la membrana celular, específicamente a través del receptor fosfoinositol 3 quinasa y otros receptores acoplados a las proteínas G, lo cual va a dar una activación de factores de transcripción como el GATA4, NFAT y el EMF2, que van a producir que estas células produzcan una mayor cantidad de organelos intracitoplasmáticos, y por lo tanto haya un aumento en el tamaño de las células. Aquí tenemos esquematizado como por ejemplo puede suceder que haya un estiramiento mecánico por un aumento en la carga de trabajo, como por ejemplo en el corazón, que hayan por ejemplo un aumento en la síntesis de hormonas, como por ejemplo las hormonas alfa-adrenérgicas o la hormona angiotensina, o también que haya un aumento en los factores de crecimiento, como el factor similar a la insulina de tipo 1. Esto va a producir un aumento en las vías de traducción de señal a nivel del citoplasma de la célula, lo cual va a aumentar diversos factores de transcripción como los había mencionado previamente, y esto lo que va a producir es que haya una inducción de genes embrionarios o fetales, que haya un aumento en la síntesis de proteínas contráctiles o que haya un aumento en la producción de factores de crecimiento, lo cual va a llevar que haya un aumento en el tamaño de las células. Luego, otro mecanismo adaptativo es la hiperplasia.
La hiperplasia es un incremento en el número de células en un órgano o tejido en respuesta a hormonas o factores de crecimiento. Si bien recordemos la hipertrofia, había un aumento en el tamaño del órgano por un aumento en el tamaño de las células, y en la hiperplasia se da un aumento en el tamaño del órgano por un aumento en el número de las células. Desde ahí ustedes pueden inferir que estos órganos van a estar constituidos por células que pueden dividirse, o que pueden ser células lábiles o células permanentes. Así como ustedes pueden ver acá, son tejidos con capacidad de dividirse o que contienen abundante cantidad de células madres tisulares que van a dar o van a producir que se produzcan mayor cantidad de células diferenciadas. Siempre la hiperplasia puede ser de dos tipos, como puede ser fisiológica o puede ser de tipo patológica. Así, por ejemplo, tenemos ejemplos de hiperplasia fisiológica cuando hay acciones de hormonas o factores de crecimiento para aumentar la capacidad funcional, o como aumento compensatorio tras una lesión o una resección. El primer ejemplo que les traigo es una proliferación del epitelio de la glándula mamaria durante el embarazo. Ustedes pueden ver aquí un corte histológico de un tejido mamario de una paciente que no está lactando ni embarazada. Ven que la mayor cantidad es tejido fibroconectivo, que lo estoy señalando, y únicamente ustedes pueden ver un ducto galactóforo o ducto lactóforo. Al contrario, una paciente que está lactando, ustedes pueden ver que la mayor cantidad son ductos que se encuentran dilatados y el estroma disminuye. Entonces aquí ha habido una hiperplasia del parénquima mamario, que son todos los ductos, y esto va a estar asociado a la mayor producción o a la necesidad de producción de leche. El otro ejemplo que les mencionaba puede ser una hiperplasia compensatoria en la regeneración hepática, como por ejemplo aquellos pacientes que se les somete a resecciones hepáticas para trasplante. Aquí pueden ver un ejemplo de este paciente. Se le hizo una resección de este lóbulo hepático, y vean cómo en una tomografía computarizada que se tomó a una semana posterior a la extirpación, ustedes pueden ver cómo el lóbulo que le había quedado a este paciente ha aumentado de tamaño de una manera compensatoria, tratando de disminuir o de suplantar aquel tejido que ha sido resecado previamente. Y luego tenemos las causas patológicas, que se debe a acciones excesivas o inapropiadas de hormonas o factores de crecimiento que actúan sobre las células diana. Aquí tenemos un ejemplo clásico de la mal llamada hipertrofia prostática o hiperplasia prostática benigna. Se ve como la próstata está aumentada de tamaño, y se ve como tiene esta nodularidad amarillenta en su superficie. Esta nodularidad amarillenta se traduce, cuando lo vemos histológicamente, en un aumento tanto en el tejido conectivo como en el tejido epitelial, en los ductos que pueden o acinos que pueden encontrarse en el tejido prostático. Otro tipo de hiperplasia patológica es la hiperplasia endometrial, que sucede en las mujeres cuando hay un aumento en el estímulo hormonal. Ustedes pueden ver aquí un útero y se puede ver cómo hay un aumento excesivo en el tejido endometrial. Normalmente el endometrio puede medir de 0.1 a 0.4 milímetros, y aquí ustedes pueden ver cómo este endometrio ha sido o ha crecido exuberantemente. Y ustedes pueden ver aquí histológicamente cómo está representado el aumento en el tamaño de las glándulas endometriales en comparación con el tejido estromal o el tejido de sostén del endometrio. Luego, otros tipos de hiperplasia patológica son aquellos que son causados por diferentes acciones virales. Eh, eh, un ejemplo clásico es las infecciones por el virus del papiloma humano, que está muy de moda en las pacientes femeninas a nivel del cervix, aunque también pues, se pueden ver lesiones a nivel oral, faríngeo, anal y en la piel. Y el efecto que ustedes pueden observar es un incremento en el tamaño o en el espesor del epitelio que está siendo dañado por el virus del papiloma humano. Ustedes pueden ver aquí cómo este epitelio ha sufrido un aumento en su tamaño,
y esto es debido a que el virus estará replicándose y por lo tanto el epitelio se vuelve más proliferativo y hay un aumento en el tamaño o en el grosor de este. Aquí pueden ver la imagen característica de una verruga en el dedo, que es una verruga vulgar, y está asociado a pacientes que tienen una infección por virus del papiloma humano. Algo característico de estas lesiones que se me olvidó mencionarles es que estas lesiones que son causadas por ciertos patógenos virales siempre llevan o conllevan un aumento en el riesgo de una transformación neoplásica o cancerígena. ¿Por qué mecanismo se da la hiperplasia? Primero se puede dar por una producción aumentada de factores de crecimiento, puede darse también a niveles aumentados de receptores de los factores de crecimiento o a una activación de determinadas vías de señalización intracelular. Luego tenemos otro mecanismo que es la atrofia, que su concepto es una reducción en el tamaño de un órgano o un tejido por una disminución de las dimensiones y en el número de células. Esta también puede ser una hiperplasia o una atrofia de tipo fisiológica o puede ser una atrofia de tipo patológica. Fisiológica es aquella que puede asociarse como por ejemplo aquellos órganos que tienen que desaparecer durante el desarrollo embrionario fetal, como es la desaparición de la notocorda, también una desaparición del conducto tirogloso, que es aquel conducto que marca la migración del tejido tiroideo desde la base de la lengua hasta localizarse a nivel de la parte anterior del cuello. Si este conducto no desaparece, pues pueden quedar remanentes y pueden causar lesiones asociadas a la ausencia de desaparición del conducto tirogloso. Como pueden verse aquí, pueden quedar remanentes ectópicos o remanentes que no desaparecen y pueden dar lesiones como quistes, que son conocidos como quistes del conducto tirogloso, en cualquier parte de donde no haya una desaparición completa. Macroscópicamente, pues son estos quistes que se ven en la cara anterior del cuello y que al examinarlos pues son remanentes de este conducto que no ha desaparecido o que no se atrofió. Otro tipo de atrofia fisiológica es la atrofia a nivel del endometrio. Ustedes pueden ver aquí a su izquierda un endometrio de una paciente en un estado o en una edad adulta y en una paciente ya en un estado de vejez se puede ver cómo hay una disminución tanto en el grosor y comparen el número de glándulas que ustedes ven acá con el número de glándulas que se ven a su derecha. Se pueden ver hay una disminución marcada y esto es debido a que hay una disminución en el estímulo endocrino o en el estímulo hormonal. Otro tipo de atrofia fisiológica es la atrofia testicular. También pueden observarse la causa es lo mismo porque hay una disminución en este caso de la testosterona y se puede ver cómo hay las estructuras normales que son los túbulos seminíferos como están casi vacíos de células espermáticas y como hay una hiperplasia de células de Leydig. Mientras que la atrofia patológica puede tener diferentes causas, como es una falta en la actividad, que es conocida como atrofia por desuso. Puede haber una pérdida de la inervación por cualquier trauma o cualquier seccionamiento del nervio, puede dar una pérdida en la inervación y que es conocida como atrofia por denervación porque hay un riego sanguíneo disminuido. Puede ser también causada por una nutrición inadecuada, puede ser causada también por una pérdida del estímulo endocrino que no va asociado específicamente a la vejez y también por diferentes lesiones tumorales que pueden causar una presión en los órganos y que va a producir una disminución o una atrofia en estos. Aquí tenemos un ejemplo que es una atrofia a nivel del cerebro
que es causada específicamente por, puede ser por cualquier trauma, por una disminución en el riego sanguíneo, también puede ser causada por la misma vejez. Ustedes ven como un cerebro normal, vean cómo está aumentado de tamaño, y como un cerebro que ya está atrófico, vean que está disminuido de tamaño. Además, los surcos van a estar ensanchados porque va a haber una disminución o una pérdida en la materia o en la masa encefálica, como ustedes pueden observar acá. Otro tipo de atrofia patológica es una atrofia testicular, que puede ser causada por cualquier trauma, puede ser causada por una atrofia por denervación, puede ser por una disminución en el riego sanguíneo, que son causas que pueden estar asociadas a este tipo de atrofias patológicas. Luego tenemos una atrofia a nivel de un músculo. Ustedes vean aquí como las fibras musculares se ven de un tamaño aumentado, y vean aquí donde está señalando la punta de la flecha, vean estas fibras musculares que están disminuidas en el tamaño, y este puede ser debido a una pérdida de la inervación, puede ser por una falta de uso, por una disminución en el riego sanguíneo, que ha llevado a que estas fibras nerviosas tengan una disminución en el tamaño. Esto es un proceso que va iniciando. Posteriormente, si esto progresa, pues muy probablemente todas las fibras que están rodeándola van a terminar de este mismo tamaño, y por lo tanto el músculo que está siendo dañado va a tener una reducción en el tamaño. ¿Qué mecanismos puede dar la atrofia? La atrofia es consecuencia de una disminución en la síntesis de las proteínas y un aumento en la degradación de las células. Esta degradación puede ser por dos mecanismos, que es la vía de la ubiquitina proteosoma y también lo que es conocida como atrofia parda o autofagia, es decir, que las mismas células se van eliminando unas con otras. Luego tenemos otro mecanismo, que es la metaplasia, que se define como un cambio reversible en el tipo celular diferenciado, ya sea epitelial o de tipo mesenquimatoso, en la cual es reemplazado por otro tipo de células. Como les mencionaba, estos estímulos generalmente son ante mecanismos que son lesivos, entonces este cambio de células generalmente se da por una que es más resistente. El tipo de metaplasia que es más común es el tipo de metaplasia que se da a nivel de las vías respiratorias, en la cual hay un cambio de un epitelio cilíndrico, que es el epitelio normal que se encuentra en las vías respiratorias, y por diferentes mecanismos traumáticos o lesivos, específicamente el humo del cigarrillo, se da un cambio por un epitelio de tipo escamoso, que es un epitelio más resistente a todos estos daños o a todos estos estímulos lesivos. Entonces es una metaplasia de tipo escamosa. Y ustedes pueden ver aquí abajo el corte histológico, se ve como hay un epitelio cilíndrico que tiene estos pelitos en la superficie que son llamados cilios, y como hay un cambio abrupto por un epitelio de tipo escamoso, y todo esto lo hace el organismo para tratar de defenderse ante estos estímulos lesivos, específicamente el humo del tabaco o del cigarrillo. Otro tipo de metaplasia es un tipo de metaplasia similar a la antes mencionada, que se da a nivel del cuello o del cérvix de las mujeres. Ante todos los estímulos lesivos que pueden suceder, hay un cambio de un epitelio glandular a nivel del endocérvix, que es lo que están viendo acá, por un epitelio de tipo escamoso, que es el epitelio que se ve en el exocérvix y que es un epitelio más resistente ante todos los traumas o lesiones que suceden a nivel del canal endocervical. Otro tipo de metaplasia es el conocido como esófago de Barrett, que el esófago de Barrett es un cambio a nivel del epitelio escamoso del esófago, en el cual se cambia por un epitelio de tipo glandular. Es lo contrario a lo que antes hemos visto, y este sí tiene una importancia porque en estos tipos de epitelio metaplásico pueden suceder lesiones que pueden predisponer a una transformación maligna o que pueden llevar al desarrollo de cánceres que se inician en
epitelios que son metaplásicos. ¿Y por qué se da este proceso? Bueno, porque el epitelio metaplásico es un epitelio que normalmente no está en ese sitio. Entonces, al no estar en ese sitio, puede sufrir diferentes transformaciones en la maduración y que van a llegar a producir un proceso neoplásico o un proceso de cáncer. Aquí ustedes pueden ver esta imagen y ven como el epitelio escamoso normal del esófago es un epitelio blanquecino, como se lo estoy señalando acá, y todo esto que se ve más enrojecido es un epitelio glandular de tipo metaplásico. Y en estos sitios ustedes pueden evidenciar o se pueden desarrollar la presencia de diferentes tipos de neoplasias o de carcinomas. Aquí está visto histológicamente. Ustedes ven que aquí en su derecha ven un epitelio escamoso que es a nivel del esófago y sufre una transformación abrupta a un epitelio de tipo glandular, en este caso de tipo gástrico o de tipo intestinal. Importante lo que les mencionaba, que estas influencias que predisponen a la metaplasia, si persisten, pueden ocasionar una transformación maligna en el epitelio metaplásico. Como les mencionaba, pueden ser de tipo epitelial o pueden ser de tipo mesenquimatoso, como es esta metaplasia que se da en los músculos, que es conocida como la miositis osificante. La miositis osificante es el desarrollo anormal de hueso a nivel del músculo y que puede verse en los rayos X como estas lesiones puntiformes y que pues, pueden predisponer al desarrollo de malignidad. ¿Por qué se da la metaplasia? Porque hay una reprogramación de las células madres o de las células mesenquimales indiferenciadas. Esto debido a diferentes influencias como son las citocinas, diferentes factores de crecimiento o también a la propia matriz extracelular que hace que estas células madre o las células mesenquimales indiferenciadas sufren una reprogramación. Luego tenemos el concepto de la displasia, que es un crecimiento desordenado y consiste en una pérdida en la uniformidad de las células individuales y de su orientación arquitectural. Así podemos tener que estas células pueden tener diferentes formas, que es el pleomorfismo, pueden tener núcleos hipercromáticos e irregulares, tienen una arquitectura desordenada en su maduración y es común encontrar múltiples figuras mitóticas. ¿Por qué? Porque estas células displásicas no tienen un ciclo celular normal y por lo tanto están en constante división celular y es lo que esquematiza las figuras mitóticas. Aquí tenemos un ejemplo de una displasia. Aquí a la izquierda ustedes pueden ver un epitelio normal de tipo escamoso donde hay las células basales, las células parabasales, las células intermedias y las células superficiales. Eso es lo normal en un epitelio. Pero cuando hay una infección, en este caso como es el virus del papiloma humano, el virus del papiloma humano causa una alteración o una reprogramación en las células y causa una alteración en la maduración del epitelio. Y ustedes pueden ir viendo cómo aquí en su derecha las células basales o las células parabasales van aumentando en el grosor del epitelio y por lo tanto este no va a madurar de una manera correcta. ¿Es importante el concepto de la displasia? Sí. ¿Por qué? Porque es una lesión precursora de una transformación maligna. Estos conceptos de displasia, si es leve o moderada, dependiendo del grosor del epitelio que va a estar alterado, se puede revertir si el estímulo desaparece. Lo importante es cuando la lesión, como aquí ya en su parte terminal del esquema, ya hay una ocupación total del epitelio, ya es un concepto de una displasia severa o de un carcinoma in situ, que es cuando ya la lesión ya no puede revertirse y muy probablemente va a progresar hacia una carcinoma ya invasivo. Aquí vamos a esquematizarlo ya con fotografías histológicas. Vean como un epitelio normal tiene la parte basal, las células intermedias y las células superficiales. Luego, aquí vean cómo se ha comparado con un epitelio que está normal con un epitelio que tiene ya una displasia que abarca todo el espesor. Vean cómo hay una pérdida en la maduración total del epitelio
cómo las células tienen una alteración en la arquitectura, hay pérdida de la polaridad, no tienen un orden, pueden encontrar múltiples figuras mitóticas, las células se vuelven más hipercromáticas o de un color más morado y cómo el epitelio totalmente ha perdido su arquitectura o su maduración normal. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque ya cuando esta lesión no se logra detectar a tiempo o no se le da un tratamiento adecuado, progresa invariablemente al desarrollo de carcinomas, como es esta lesión que ya nadie quiere ver, que es un carcinoma de células escamosas, en el cual lo importante es que ya no es una lesión que está confinada al epitelio, sino que ya hay una ruptura de la membrana basal y por lo tanto está invadiendo el estroma y es cuando una lesión se vuelve un carcinoma invasivo. Algo importante de mencionar es un concepto de anaplasia, que es en sí, este concepto va muy relacionado con la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Es la magnitud en que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan en su función y forman a las células correspondientes del parénquima sano. En sí, la anaplasia se define como una falta de diferenciación o lo que es lo mismo es una formación hacia atrás, es decir, una célula bien diferenciada es una célula que se parece mucho a la célula de origen, mientras que una célula anaplásica es una célula que no se parece en nada a la célula que le da origen a un tumor. En este caso, pues tenemos que son células pleomórficas que tienen diferentes formas, que tienen morfologías nucleares anómalas, pueden encontrar numerosas figuras mitóticas, pueden haber una pérdida de la polaridad y puede haber presencia de necrosis. Aquí, por ejemplo, tenemos un concepto de células anaplásicas. Vean que todas las células no se parecen ninguna con otras. Hay unas que tienen múltiples núcleos dentro de su citoplasma, otros que tienen núcleos agrandados, son muy hipercromáticas, pueden encontrar figuras mitóticas y hay un total desorden en el crecimiento o en la maduración. Como pueden ver acá, esta es una figura mitótica. Vean también muy hipercromáticas, hay un desorden total, hay una hipercromasia y hay un pleomorfismo nuclear o un pleomorfismo celular muy marcado. Luego, pues hablaremos un poco de los trastornos del desarrollo prenatal. Esos trastornos del desarrollo son muy importantes porque en otras culturas, como ustedes pueden observar, estas pacientes o estos seres humanos que nacen con estos trastornos pueden ser reconocidos como deidades. Así, por ejemplo, tenemos a esta niña que nació con múltiples extremidades y que en su momento llegó a ser considerada como una diosa en India. Esta paciente fue sometida a múltiples operaciones. Se puede ver como una resonancia mostraba todas las extremidades que tenía. En sí, esta niña eran dos gemelos que habían sido fusionados y uno había tenido una formación que no había sido la normal o una formación anormal y una en sí era como un parásito de la otra. Se puede ver cómo aquí estaban los otros órganos, los órganos de la niña y cómo tenían múltiples extremidades. Como les mencionaba, esta niña fue sometida a múltiples operaciones y pues volvió a ser una persona normal, algo que en India se criticó mucho, pues consideraban, como les mencionaba, que esta niña era una deidad y al someterla a estas operaciones, pues perdió todos estos privilegios que en su cultura tenía. ¿A qué se deben todos esos trastornos del desarrollo prenatal? Específicamente, estos trastornos son estudiados por la teratología, que es el estudio de las anomalías en el desarrollo, y esta ciencia viene o es originada del griego teratón o monstruo, que es la traducción allá al castellano. En sí, esto se debe al efecto de sustancias que son conocidas como teratógenos, que son agentes químicos, físicos y o biológicos que provocan anomalías en el desarrollo.
Así, por ejemplo, tenemos estos estatuas que están en diferentes países, como puede ser esta, que es una escultura que está en Nueva Zelanda, donde se ve que hay dos gemelos que tienen este como collar a nivel del cuello, y lo que está representando es una alteración que es conocida como el higroma quístico. Así, por ejemplo, tenemos esta representación también de una sirenomelia, en el cual una alteración se da porque hay una alteración en la fusión a nivel de las extremidades inferiores, lo que da un aspecto a este recién nacido como que fuera una sirena, de ahí el nombre de sirenio o sirenomelia. ¿A qué se deben todas estas alteraciones? Pues mayormente son causas desconocidas, también pueden ser causadas por alteraciones multifactoriales o una combinación de todas ellas. Luego seguidas están las alteraciones cromosómicas, alteraciones monogénicas y en menor proporción por factores ambientales. Aquí tenemos diferentes agentes infecciosos, diferentes agentes químicos o físicos que pueden llevar al desarrollo de estas anormalidades. Dentro de los agentes infecciosos es importante mencionar el virus de la rubiola, el citomegalovirus, el virus herpes simple, la toxoplasmosis, la sífilis, agentes físicos como los rayos X. Por eso es muy importante que pacientes que están embarazadas no sean sometidas a rayos X. Luego tenemos diferentes agentes químicos o fármacos como la talidomida, el alcohol, que es muy importante por el síndrome del alcoholismo fetal, puede dar fisuras palpebrales, hipoplasia a nivel maxilar, anormalidades cardíacas, retraso mental. También otros agentes como el mercurio, el plomo, el litio, también están asociados a diferentes alteraciones a nivel del desarrollo. Hormonas como agentes androgénicos, el dietiletilvestrol, el padecimiento de diabetes materna o de obesidad también pueden dar alteraciones a nivel del tubo neural, alteraciones cardíacas, la presencia de onfaloceles también está relacionado a cualquiera de estas enfermedades a nivel de la madre. ¿Cuáles son los principios de la teratología? Primero, que la susceptibilidad a los agentes teratógenos es variable en los diferentes órganos o tejidos. La susceptibilidad a los teratógenos es específica de cada fase embrionaria, es decir, en cada fase del embrión hay ciertos órganos que son más susceptibles a ciertos teratógenos. El mecanismo de la teratogénesis es específico de cada agente, el tercer principio. El cuarto es que la teratogénesis es dependiente de la dosis. Y el quinto es que los teratógenos pueden inducir la muerte, retraso del crecimiento, malformaciones o alteraciones en la función de cualquier órgano o tejido. Así se han descrito diferentes tipos de anomalías, como son las malformaciones propiamente dichas, hay disrupciones, hay deformaciones o hay síndromes. Primero revisaremos las malformaciones, que son defectos morfológicos o anomalías en un órgano, parte de un órgano o una región anatómica que derivan de una alteración en la morfogénesis. Es bien importante esta definición de la morfogénesis porque el periodo que es más susceptible para el desarrollo de las malformaciones es de la tercera a la octava semana de gestación. Aquí ustedes pueden ver por qué, porque en este periodo es cuando se desarrollan, de la tercera a la octava semana, es cuando se desarrollan la mayor cantidad de órganos, como el sistema nervioso central, el corazón, los brazos, los ojos, las piernas y otros órganos. Entonces, en este periodo, cualquier agente teratógeno puede producir daños que pueden ser desde incompatibles con la vida a causar múltiples malformaciones en cualquiera de estos órganos. Aquí tenemos, por ejemplo, varios ejemplos. Este es un recién nacido que vean tiene 6 seis dedos y uno se encuentra fusionado. Luego tenemos el labio leporino,
que puede estar asociado también a la presencia de paladar hendido, y estas pues pueden ser manifestaciones de múltiples trisomías. Y este es un recién nacido que nació muerto y que presenta una malformación grave y que pues es externamente muy visible, en la cual hay una alteración o una falta de formación de estructuras de la cara, y esto que es conocida como la probóscide, que es una forma muy rudimentaria de la nariz, y vean que hay una ausencia completa en el desarrollo de los ojos. Luego pues aquí podemos ver otros tipos de eh, disrupciones, que son cambios morfológicos en estructuras que ya se encuentran formadas y se deben a procesos destructivos. En este caso pues tenemos defectos ocasionados por bridas amnióticas, que son un ejemplo clásico de una disrupción, como por ejemplo la presencia del labio leporino en este recién nacido, amputaciones a nivel de dedos, a nivel de los pies, y vean este pues que ha quedado con una marca a nivel de la mano por la presencia de bridas que causaron alteraciones en estructuras que ya estaban previamente formadas. Luego tenemos el tercer concepto, que son las deformaciones, que son resultado de fuerzas mecánicas que moldean una parte del feto por un periodo prolongado. Así, por ejemplo, tenemos este feto con una posición anómala de las extremidades y que es conocida como pie sambo, que son deformaciones probablemente a una madre que ha tenido poca cantidad de líquido amniótico en su embarazo, que es conocida como el oligohidramnios. Luego tenemos esta otra representación de un oligohidramno, y vean siempre la posición anómala de las extremidades y estos diferentes tonos en la piel, que es causada por una compresión extrínseca por poca cantidad de líquido amniótico. Y por último, bueno, tenemos los síndromes, que son un grupo de malformaciones de estructuras diferentes debido a una causa principal única, pero que actúa a través de múltiples vías de desarrollo. Así, por ejemplo, tenemos los pacientes que tienen un síndrome de Down, cuya causa principal es una trisomía a nivel de cromosómico, y que estos pacientes pueden tener diferentes manifestaciones, como por ejemplo la lengua o macroglosia, que es una lengua de muy gran tamaño y que protruye, el puente nasal en silla de montar, que pueden verlo acá, las orejas de implantación baja, vean las manos también, que muestran un prominente surco simiesco, y otras alteraciones a nivel cardíacas, a nivel de renal, pueden tener también malformaciones que son debidas a un daño único en el cromosoma. Aquí tenemos otro ejemplo, que es un paciente con trisomía 13, y vean todas las alteraciones que tiene: una cebocefalia pronunciada, la cabeza en forma de quilla, la nariz aplanada, los pabellones auriculares de implantación baja, la reducción de estructuras a nivel de la frente, vean los ojos como tienen una forma totalmente anormal, los pies en mecedora, que también pueden ser vistos en otros tipos de trisomías, como es la trisomía 18, y diferentes alteraciones estructurales en los dedos. Luego tenemos otros ejemplos en la cual la desorganización o la interrupción en la morfogénesis pueden tener consecuencias menores o mayores a nivel ya sea de las células y los tejidos, en órganos y sistemas orgánicos o en regiones anatómicas específicas. Así, por ejemplo, tenemos atresias, que es una formación incompleta en la luz de un órgano hueco, como por ejemplo aquí tenemos un intestino que no tiene una continuidad, sino que hay una pérdida en el desarrollo de la luz de un órgano, en este caso hueco, y que es conocida como una atresia. Luego tenemos otro concepto, que es la agenesia, que es la ausencia total de la formación de una parte de del cuerpo u órgano durante la embriogénesis. Aquí tenemos un ejemplo de una agenesia renal. Vean que solo hay un riñón y hay una ausencia completa de un riñón, en este caso el riñón izquierdo.
Aquí pues tenemos esquematizado cómo se ve en una autopsia de un recién nacido. Vean que hay una ausencia completa también a nivel renal, lo cual pues es raro, pero aún así puede ser compatible con la vida. ¿Por qué? Porque el otro riñón que ha quedado pues sufre una hiperplasia o una hipertrofia compensatoria, y por lo tanto esto puede ser compatible con la vida. Lo que es incompatible con la vida es que haya una agenesia bilateral de los riñones. Aquí pues vean con una agenesia de un brazo completamente, que es conocida como amelia. Vean aquí también otro ejemplo, es una agnatia, que es una ausencia del desarrollo del hueso maxilar inferior. Aquí tenemos otro ejemplo, es una hipoplasia, que indica una reducción del tamaño que deriva de un desarrollo incompleto de todo el órgano o de una parte de él. Aquí, por ejemplo, tenemos una hipoplasia pulmonar. Vean cómo la cavidad o el espacio que estaba para los pulmones es todo esto que les estoy señalando, y vean cómo hay una reducción en el tamaño debido a que hay unos pulmones que no han tenido un desarrollo completo, y que esto es conocido como una hipoplasia pulmonar. Luego tenemos también otro ejemplo. En este caso vemos, aquí les estoy señalando un riñón que tiene un desarrollo normal, y vean el de la izquierda es una hipoplasia renal. ¿Por qué? Porque el riñón no llega a tener el tamaño que normalmente debería tener. Luego tenemos ectopias o heterotopias, que denota la existencia o la presencia de un órgano con formación normal en el cual se sitúa fuera de su ubicación anatómica ordinaria. Como les mencionaba previamente, cuando veíamos la de la atrofia del conducto tirogloso, pueden quedar remanentes de tejido tiroideo en cualquiera de estas localizaciones que migra desde la base de la lengua hasta el cuello, y esto es conocida como remanentes ectópicos de la glándula tiroides. Otro ejemplo clásico es la presencia de tejido pancreático dentro del tejido intestinal. Luego tenemos otros ejemplos como las fístulas, que consisten en una comunicación o un canal anormal entre dos partes del cuerpo o una parte del cuerpo con el exterior. Aquí, por ejemplo, tenemos una comunicación anormal entre la tráquea y el esófago, y que es conocida como fístula tráqueo-esofágica. Y luego tenemos otros desarrollos, otros trastornos del desarrollo, como son las aplasias, que es la persistencia de un primordio o un rudimento de un órgano sin el desarrollo de un órgano maduro, y la distopia, que hace referencia a una migración inadecuada de un órgano que permanece en el sitio en que se desarrolló y no migra hasta el punto apropiado, como por ejemplo cuando tenemos testículos que no descienden y que se quedan dentro del conducto inguinal, se puede decir que son órganos distópicos. Luego también tenemos defectos en la involución, que denotan la persistencia de estructuras embrionarias o fetales y que tendrían que haber involucionado durante el desarrollo, y también las fallas en la división, que se deben a una separación incompleta de los tejidos embrionarios cuando ese proceso depende de la muerte celular programada. Como les mencionaba, la fusión de los dedos es un defecto porque no se dividen cuando normalmente debían suceder una muerte celular programada o una apoptosis. Y por último tenemos las anomalías del RAFE, que corresponden a defectos que se generan ante una falta de fusión de estructuras opuestas. En este caso pues tenemos protrusión ya sea de la médula espinal o lo que son conocidas como las espinas bífidas, ya sea quística o espina bífida oculta, que puede llegar a exponer totalmente el sistema nervioso central. Bueno, eso era lo que yo tenía referente a la clase. Esta es la bibliografía que he consultado para el desarrollo de esta, y pues muchas gracias por su atención.